¿Reconocemos o contactamos con nuestros seres queridos en el más allá? Esta pregunta puede tener varias clases de respuesta, pero antes de entrar en ellas es imprescindible que el lector tenga claro que el hecho de morir no cambia a la persona en su carácter y forma de pensar, de sentir ni de desear. Hay que olvidar para siempre esa educación que dice que cuando una persona muere ya nos deja para siempre porque vuelve a la nada o, a lo sumo, al purgatorio o al cielo para toda la eternidad. Y por ese hecho no nos convertimos en santos o en demonios hasta el fin de los tiempos, como tampoco cambiamos nuestra personalidad por cambiarnos de ropa de vestir. Cuando decimos que morimos somos los mismos y nos quedamos en el sitio donde solemos estar, pero con unos cuerpos cuya vibración y materia no pueden ver los ojos físicos, como tampoco ven las ondas de radio y televisión que se mueven por la atmósfera. El alma no tiene ojos, aunque sí la misma imagen que tenía cuando murió el cuerpo físico, ahora ve o percibe con su nuevo cuerpo de deseos, emocional, y piensa con su mente como siempre lo ha hecho. Durante un tiempo sigue siendo el mismo que era, pero no puede oírle ni verle aunque él quiera. Su nueva vista alcanza una más elevada vibración, la que existe en ese mundo que ahora tiene que experimentar por medio del mal y del bien que hizo en la tierra. La filosofía oculta ha tenido un papel muy importante en este último siglo en la propagación de todos estos aspectos relacionados con la muerte y con el más allá. Y también podríamos decir que su papel ha sido doblemente benefactor porque ha hecho cambiar a muchas personas en sentido de comprende que estas enseñanzas son más razonables y lógicas que las teológicas. También los espiritistas y los mediums, prácticas que no son nada aconsejables, han dado pruebas de que hay un más allá y de que los espíritus de los fallecidos pueden contactar con los humanos vivos e incluso aparecerse ante ellos. Recordemos que lo único que nos separa de un recién fallecido es que su cuerpo es de materia algo más sutil que la física y que por eso no los podemos ver, nuestros ojos no perciben esa vibración como no percibe la electricidad o el magnetismo, sin embargo, ellos están entre nosotros. Aquí no recordamos lo que hacemos en el mundo de los muertos por las noches porque no estamos capacitados aún para grabarlo en el cerebro, pero cuando decimos sí estamos allí sí recordamos nuestra vida y estamos en los lugares de siempre y con las personas de siempre. De hecho, podemos tener la seguridad que lo que le digamos a un muerto, mientras no hayan pasado muchos años, lo escucha o le llega de alguna forma, es más, si nos acostamos y nos dormimos con el deseo sincero e intenso de hablar con el recién muerto, lo conseguiremos aunque a otro día no recordemos haberlo hecho. Es posible que en estos casos al despertar se tenga un sentimiento de haber estado con el fallecido, pero, mi consejo es que no se haga como costumbre porque las almas allí también tienen un cometido y se les puede molestar y afectar negativamente con hechos terrenales que, a corto plazo, tienen que olvidar. Según pasan los años en el mundo de deseos, nuestros seres queridos van perdiendo el recuerdo de nosotros y de su vida en la tierra, ellos no nos ven ni nos oyen porque no tienen cuerpo físico, pero son conscientes de nuestra presencia, de nuestro estado de ánimo y de otras características por las que nos reconocen. Durante el día estamos como dormidos para los muertos porque no les respondemos, pero, cuando dormimos, estamos despiertos para ellos y podemos tener contacto consciente con ellos. Nosotros creemos que hemos perdido al ser querido porque no le vemos con los ojos físicos, pero ellos saben que no nos han perdido porque pueden vernos siempre que quieren y que nos recuerden. Nosotros estamos con ellos mientras dormimos, pero sin ellos en estado de vigilia. El cuerpo de deseos o emocional es el cuerpo que ellos utilizan, y por encima de ese tienen la mente, lo que significa que lo que más claramente perciben ellos son las emociones y sentimientos, por eso es conveniente estar alegres o dormirse con el sentimiento de que nos vamos a encontrar con ellos felizmente porque, si estamos tristes ellos lo perciben y les afectará. Nunca, ni de día ni de noche, deberíamos pensar tristemente o manifestar dolor porque ellos nos ven durante el día y porque podemos estar con ellos durante la noche. En un futuro todos seremos conscientes de estas verdades y nos prepararemos para el momento de la muerte y no habrá dolor, ni llantos ni nada que nos aflija cuando alguien querido muera porque sabremos que son libres de las ataduras del cuerpo físico y porque seremos conscientes que el querer tenerlos entre nosotros, aún enfermos, es puro egoísmo por parte nuestra.
Cuando un ser querido muere debemos enviarle amor y facilitarle todo lo mejor para que en sus recuerdos sea feliz, por tanto nuestro deber es pensar en ellos y en cómo no perjudicarles en vez de ser egoístas o pensar en cosas del pasado que le pueden afectar. Cuando nos ponemos de mal humor o cuando estamos tristes creamos una atmósfera que les perjudica o que impide vernos. Así es que, si queremos ayudarles debemos intentar vivir en un cielo donde nuestro papel sea mínimo y ellos puedan disfrutar de nuestros mejores deseos y sentimientos. Cuantos malos pensamientos, palabras, emociones, críticas y palabras malsonantes se hacen delante del recién fallecido, muchas y todas las escuchan y más aún, incluso los comentarios que se hacen recordando sus costumbres o lo cariñosos que eran le pueden afectar porque intenta pero se da cuenta de que no puede hablarles ni consolarles. Solemos decir que hemos perdido un ser querido porque ya no podemos ver su cuerpo, pero ellos no nos han perdido a nosotros porque siguen viéndonos con los ojos del alma. Ellos son conscientes en ese mundo emocional y nosotros en el físico, pero ambos vivimos en el mundo donde ellos se encuentran. Lo que ocurre es que nuestros ojos no le perciben ni nuestro cerebro está preparado para traer los recuerdos de lo que hacemos allí mientras nuestros cuerpos físicos duermen. Debemos salir del cuerpo físico para poder estar con ellos, solo unos pocos son capaces de ver ese mundo en estado de vigilia o de salir conscientemente del cuerpo para seguir siendo conscientes allí. Estos pocos son más responsables y deberían, si tienen estos conocimientos, cuidar y aconsejar al recién llegado allí para que se acostumbre cuanto antes a la nueva forma de vida, pues hay algunos que tardan mucho en darse cuenta de que han muerto y sufren porque hablan a sus familiares y estos no les hacen caso. En realidad, todo el que tiene este conocimiento debería intentar comunicárselo a sus familiares y amigos, que sean capaces de admitirlo, e incluso explicárselo a los recién muertos. No son pocos los que al poco tiempo de perder a un familiar se han dormido con la esperanza del hablar con él y se han despertado llenos de dicha y felicidad sin saber por qué. Y es que, además de que por las noches todos nos encontramos en un mundo de una misma vibración, cuando en la familia hay armonía y amor sus miembros se sintonizan mutuamente muy fácilmente. El simple hecho de dormirnos imaginándonos al otro ser querido vívidamente y como nosotros nos encontramos cariñosamente con él, ya es un gran paso para conseguirlo. Cuando el familiar acaba de morir y han pasado pocos días suele estar en sus cosas y con sus familiares, por eso es fácil contactar con ellos cuando nos dormimos, sobre todo si hay un deseo intenso, porque entonces el fallecido se sentirá atraído hacia nosotros, y si es así, y al despertarnos nos quedamos quietos y con la mente en blanco, es posible que nos venga algo de esa posible reunión. De cualquier forma y como he dicho, lo mejor es dejarles en paz y solo emitir los mejores pensamientos, deseos y sentimientos de amor hacia ellos para que se encuentren en paz y hagan su trabajo en la mejor armonía de ese mundo. Todo lo mejor de nosotros dirigidos hacia ellos les beneficiará enormemente, incluso las misas en su nombre, pero si dentro de todo eso seguimos sufriendo y llorando, les perjudicaremos y les haremos sufrir a la vez que intentan consolarnos. Los muertos están siempre al lado nuestro, debido a la compenetración de los diferentes mundos, ellos tienen un cuerpo de materia emocional perteneciente al mundo con ese mismo nombre, y nosotros estamos en el físico con un cuerpo físico pero, al igual que en el líquido hay aire, o que en un lugar puede haber varias luces encendidas de diferente clase y alumbrando sin molestarse unas a otras, asimismo nuestro mundo y nuestros cuerpos están compenetrados por la materia sutil y de más elevada vibración del mundo de deseos. Ahora bien, el que el muerto venga a nosotros o nosotros a él ya es cosa de sintonización mutua según los lazos que nos unan y los deseos y sentimientos mutuos que tengamos. Lo que nos aleja de ellos en nuestra vida cotidiana es el estado de conciencia, pues, por un lado, nosotros tenemos que atender a toda una serie de obligaciones y responsabilidades y, por otro, ellos también, en los primeros años y hasta aproximadamente 25 o 30, tienen que atender a lo que allí les ocurre. Por eso decimos que no hemos perdido a nuestros seres queridos, sino a la facultad de verlos mientras estamos despiertos. Es un hecho real que los familiares que más querían al fallecido tiene más fácil verlo y estar con él mientras sus cuerpos físicos duermen. Hay casos en que estos se despiertan con la sensación de haber tenido un sueño donde se veían con su familiar fallecido.
Aunque son pocas, también las personas con cierto desarrollo psíquico pueden sentir o intuir a sus familiares cuando están en sus casas y los lugares donde los fallecidos solían ir, pues, durante un tiempo, se sientan, se calientan, beben y comen, dan amor, acarician y cuidan de sus vivos, etc. Pero recordemos que también existe lo negativo y que, cuando alguien malvado muere también irá a donde se encuentre en su ambiente y donde le atraigan por el medio que sea, por eso, cuanto menos se les mencione mucho mejor. Siempre ella a través de la historia se ha sabido y se ha leído sobre la multitud de apariciones de muertos. En todas las culturas y religiones ha habido apariciones de imágenes de personas fallecidas, pero casi siempre se ha ridiculizado a la persona que ha dicho verlos. Qué diferente hubiera sido todo si el cristianismo que se convirtió en Iglesia Católica no hubiera apartado de sus enseñanzas la teoría de la reencarnación. Si no hubiera sido así, hoy el hombre no tendría miedo a la muerte y se esforzaría más por progresar espiritualmente sabiendo que después de la muerte sigue vivo y que, al cabo de cierto tiempo, tiene que renacer entre las almas con las que ya estuvo en el pasado. Entonces la muerte sería una transición tranquila y feliz y muy posiblemente tendríamos más fácil la comunicación. Hasta no hace muchos años incluso se tenía miedo de hablar de reencarnación o de apariciones por temor a que nos tacharán de locos. Por eso debemos dar gracias a los ocultistas, a los nuevos investigadores psíquicos, e incluso a los espiritistas y mediums que han puesto su cuerpo a disposición de un espíritu para demostrar que esos muertos están entre nosotros. El mundo del deseo está compuesto de dos principales regiones, la superior llamada primer cielo y la inferior llamada purgatorio. Es muy difícil contactar con las personas que están en el cielo porque ya recuerdan menos su anterior vida, pero eso no significa que algunos no puedan descender para hacer alguna buena obra como por ejemplo cuidar a sus hijos pequeños que se quedaron aquí. Sin embargo, en las regiones inferiores del purgatorio de este mismo mundo sí que se encuentran muchas personas que han muerto y, según la causa, están llenos de odio, de ánimo de venganza y de otras emociones y deseos similares. Algunos de estos contactan con personas que andan en el mundo de la mediunidad y el espiritismo y intentan utilizarles para sus fines, otros solo intentan obsesionarles para poder manipularles a su antojo y otros solo intentan influenciar mentalmente a otros, de naturaleza similar a la suya para animarles a que sigan en esa línea. Gracias a Dios que también hay otros humanos aspirantes espirituales que se sacrifican y van a estas bajas regiones para ayudarles a comprender cuál es su estado y para hacerles ver que así solo consiguen empeorar su estado post-mortem. Como hemos dicho, el muerto sigue siendo el mismo después de muerto, así es que, el sensual, el alcohólico, el drogadicto o el terrorista, estarán apegados a la tierra en esas bajas regiones del purgatorio, intentando satisfacer sus pasiones y deseos, e influir a los de similar naturaleza. Solo cuando se autoconvenzan por medio del sufrimiento y gracias a los seres de buena voluntad que contactan con ellos, comienzan a olvidar el pasado y a ascender a las regiones superiores del primer cielo. Como sabemos, el cuerpo de deseo es el cuerpo de las emociones y de los sentimientos, en él se hacen fuertes algunos sentimientos y deseos negativos como los mencionados en el anterior párrafo, siendo el hombre dominado por ellos y por sus malos hábitos en la forma de pensar, actuar y responder en sentido general. Cuando una serie de respuestas y actitudes negativas se hacen automáticas en el hombre y éste muere, cuando llega el momento de abandonar ese cuerpo de deseos, éste responderá de la misma forma que cuando era habitado por la persona. En ese estado y durante bastantes años estará dispuesto a responder y a contactar con cualquier humano que sea de su misma naturaleza y que le abra la puerta por medio del espiritismo y de la mediunidad. De ahí que los verdaderos ocultistas aconsejen a los novicios y curiosos del ocultismo que nunca hagan prácticas espiritistas y mediúmnicas. Como ya veremos más adelante, estos seres y otros de diferente naturaleza son los que asisten a las sesiones espiritistas y se hacen pasar por otros incluso en su apariencia. Hay que tener en cuenta que el fallecido deja el cuerpo físico en este mundo, pero nada más entrar en el mundo de deseos su cuerpo de deseos toma la misma imagen que tenía el físico. Sin embargo, los muertos pueden cambiar a voluntad la imagen por lo fácil que resulta hacerlo. Algunos vivos han visto durante años a sus recién muertos tal y como estaban cuando murieron porque el fallecido no sabe que con su voluntad puede cambiar su ropa y su aspecto.
Otras cosas similares ocurren cuando una persona muere desfigurado por un accidente, pero cuando algún ser de buena voluntad de los que hay allí se lo explica, vuelven a pensar en cómo eran y su aspecto vuelve a ser el mismo. El tiempo durante el cual una persona puede ponerse en contacto con un ser querido fallecido suele ser un tercio de los años que haya vivido, lo que significa que actualmente, en Occidente, pueden ser unos 25 o 30 años como mucho. Naturalmente que cuanto más reciente el fallecimiento más fácil será el contacto, pues, según pasan los años, los fallecidos van olvidando su vida pasada. Pero esta regla no es exacta para las personas que, por diferentes causas, están apegadas a personas o cosas del mundo físico. Las personas que se creen dueños de su esposa o que su egoísmo y materialismo hacen que no puedan separarse de sus riquezas, inmuebles, negocios etc., terminan apegadas al mundo físico desde las regiones inferiores del mundo de deseos, lo que hace que sufran por no poder disfrutarlo. Estas personas se pueden pasar en esas regiones muchísimos años y, lo mismo que un medium puede contactar con ellos, también ellos pueden dar muestras de su existencia mediante el espiritismo y manipulando la materia física. Estas personas pueden verse ayudados y aconsejados por sus propios familiares ya fallecidos anteriormente y por otros fallecidos que apenas tienen que purgar nada pero que pueden conectar con ellos, ya que su vibración no se vería afectada por las del purgatorio o infierno y no sufrirían. Hay casos en que un contacto entre dos personas que se aman de verdad, uno vivo y otro fallecido, se puede convertir en una unión en el más allá e incluso en la próxima vida. Supongamos dos personas que se quieren mucho, después de años de conocerse, ya tienen planeado el matrimonio y toda una vida futura juntos. Pero supongamos también que él muere y que ella, bien por estos conocimientos o por pura intuición, se acuesta con la intención de contactar con él y, de alguna manera, cree que lo está consiguiendo. Esta mujer mantendrá su amor por él durante años, y si, por causas del destino ella muere a los pocos años, se volverán a encontrar y volverían a estar juntos con grandes posibilidades de que en su próximo renacimiento formen una pareja ideal. Esto es así cuando el amor de uno es necesario para el otro. Si, en este ejemplo, ella no muere en pocos años, él con su voluntad y amor puede crear una imagen de ella y darle vida, pues la materia del mundo de deseos es totalmente manejable por la voluntad. Esta imagen será alimentada por los más elevados deseos y sentimientos de ambos cuando piensen uno sobre el otro. Si resulta que cuando ella fallece y llega al primer cielo, él ya no está allí porque se ha elevado al segundo cielo en el mundo del pensamiento, ella se encontrará con el cascarón del cuerpo de deseos de él y percibirá todo el amor que él tenía por ella. Como los cascarones tardan en desintegrarse unos años y mientras tanto puede manifestar sus sentimientos, deseos, costumbres y forma de expresarse, resultará que ella se encontrará a un ser muy representativo del que fue su ser amado. Evidentemente, cuando ambos están ya en el segundo y tercer cielo, se olvidan de su vida pasada y renacerán sin acordarse de nada, pero, sea en esa o en otra vida, volverán a renacer cerca uno del otro, y la fuerza de atracción que crearon entre ambos en el pasado, hará que otra vez se vean atraídos hasta unirse para toda la vida. Como es natural, esto mismo puede ocurrir con otras personas que se quieren como familiares y amigos. Como podemos ver, son muchas las maneras que hay para que algunos vivos puedan contactar, conscientemente o no, con los que están en el más allá. Pero también ocurre lo contrario desde el más allá, es decir, algunos muertos están durante años cerca de otras personas muy queridas con la intención de protegerles y en ocasiones lo han hecho. Ha habido casos en que el fallecido ha materializado alguna parte de su cuerpo para, por amor o por el instinto de protección al ser querido, salvar o avisar de un peligro y otros casos similares a sus protegidos. Un fallecido puede estar unos cuantos años en su casa, y más aún si hay algo que le interesa o que quiere proteger, pero eso solo puede ser así hasta que esa alma abandona su cuerpo de deseos para pasar a lo que en filosofía Rosacruz llama segundo cielo, un lugar donde esa antigua y egoísta personalidad se convierte en una fuerza de la naturaleza benefactora para toda la humanidad. No hay que olvidar tampoco que en la mayoría de las muertes, cuando el agonizante está en sus últimos momentos y desciende sobre él una gran oscuridad, a continuación puede ver a sus seres queridos del más allá junto a su lecho.
Cierto es que la muerte no concede ningún poder a los que fallecen, por eso ellos no pueden hacer nada por el agonizante, solo esperar mientras le dan todo su amor y sus oraciones. En sentido contrario, si nosotros queremos ayudar a los recién muertos mientras están en el purgatorio, lo podemos hacer concentrándonos en su imagen y enviándoles sentimientos y deseos de la más elevada naturaleza espiritual. También son muy efectivas las oraciones dichas de corazón y con la intención de ayudarles a pasar esos momentos. Hay veces en que se puede ver a alguien que está a punto de morir aunque esté muy lejos de nosotros. Se han dado muchos casos de moribundos que, viéndose ya a punto de entrar en ese túnel oscuro que no es tal, han sentido la gran necesidad de ver a algún ser querido que hacía mucho tiempo que no lo veían o por otros motivos similares. Entonces se les ha podido ver aunque casi de una forma inexpresiva por ser solamente la imagen mental, es decir, una forma de pensamiento creada por él mismo. Si el moribundo tuviera conocimientos ocultos y lo hiciera voluntaria y conscientemente, es posible que pudiera mostrar alguna expresión, pero si no fuera así simplemente sería como una imagen pasajera y sonámbula. Esta es quizás la única forma de que un moribundo pueda contactar con un vivo por medio de un cuerpo astral, las demás donde sí puede expresarse suelen ser siempre y únicamente por medio del espiritismo o la mediunidad. Cuando se está en las regiones inferiores del mundo del deseo, purgatorio, es cuando más cerca se está de la tierra y cuando más consciente se es todavía de la vida pasada, entonces y si los familiares encuentran a algún medium o sensitivo será posible su comunicación y expresión, porque el fallecido utilizará el cuerpo físico y el etérico del medium para ello. La imagen seguirá siendo la del medium, pero lo que se diga saldrá de la mente del fallecido. Una vez que el alma deja el purgatorio y pasa al primer cielo, la comunicación es ya más difícil, aunque no de alguna forma imposible porque el amor es mágico. Un alma en el cielo que siente un gran amor y compasión por un familiar minusválido que dejó en la tierra sin nadie que le atendiera, le tendrá a su lado imaginariamente dándole su amor más profundo, y ese amor llegará a la persona en la tierra de diferentes formas como por ejemplo en sueños o en forma de protección ante algún peligro. Estos casos son los que algunas personas han contado como apariciones de fallecidos, cuando en realidad son contactos gracias a la acción voluntaria y amorosa del fallecido aunque al vivo le parezca que se ha producido en la tierra. Este mismo caso puede ocurrir cuando el medium tiene una naturaleza espiritual elevada y puede alcanzar el cielo, entonces contacta con el alma desencarnada y ésta se expresa a través de él, pero el alma tampoco desciende a la tierra. Es necesario que quede claro que es muy peligrosa la práctica del espiritismo y la mediunidad porque existen posibilidades de que el alma desencarnada pueda hacerse dueña de los cuerpos inferiores del medium y utilizarlos hasta consumirlos y hacer que muera, o incluso desconectarlos de su dueño. En el anterior párrafo hemos hablado de la acción o expresión de los desencarnados sobre los encarnados o sobre algún medium, pero también se puede dar el caso de que el medium se ponga en contacto con los desencarnados gracias a sus vehículos etéricos. Pero en estos casos no se puede garantizar que el contacto sea con quien se desea, ni tampoco que lo que se reciba sea auténtico por la dificultad que existe para imprimirlo en el cerebro. Por otro lado, si el medium no es un experimentado, puede confundirse en lo que observe puesto que la materia de ese mundo es muy cambiante y lo que parece al derecho puede estar al revés. El medium desarrollado espiritualmente siempre tendrá la oportunidad de contactar con el alma, pero el medium poco desarrollado quizás solo contacte con su cascarón o cuerpo etérico si aún existe. Son estas entidades las que suelen dictar lo que se escribe en la escritura automática. De cualquier forma, si el medium contacta con la entidad verdadera, no recibirá nada más que la información que ésta quiera darle. La conexión o comunicación en esas regiones se produce por atracción magnética y por la compenetración del aura de la entidad con la del medium, convirtiéndose entonces el medium en una entidad desencarnada temporal. Pero, como se ha dicho, nunca un medium puede garantizar con quién ha contactado puesto que en esas regiones hay muchas clases de entidades, como ya veremos. Solo los clarividentes voluntarios e iniciados que por su desarrollo espiritual han desarrollado el poder de ver o de viajar a ese mundo pueden asegurar dónde han estado y con quién han tratado.
como la estancia en el purgatorio también depende del apego a la familia, a los placeres y a determinados vicios, entre otros motivos, está claro que cada entidad puede retrasar su unión con su verdadera alma, es decir, el abandono de su cuerpo mental y de deseos, también conocido como astral, el cual toma la forma del cuerpo físico a las pocas horas de morir. Mientras llega ese momento siguen siendo los mismos que eran en vida y por eso, cuando se dan cuenta de que han muerto, muchos de ellos desean e intentan contactar con la tierra para satisfacer sus deseos. Sea por el alcohol, por materialismo, o por cualquier cosa que le dominara en su vida le seguirá dominando, a la vez que les hace sufrir por no poder obtenerlo. Algunas de estas entidades desesperadas acuden a los médiums y sensitivos sin escrúpulos y se quedan con ellos durante, a veces, años retrasando así su progreso en los mundos invisibles. Pero, de una forma u otra, antes o después, todos abandonan el cuerpo de deseos para ascender al mundo del pensamiento, en cuyas regiones inferiores todavía tienen que hacer algunos trabajos relacionados con su futura vida. Hasta aquí hemos podido ver cómo no solo abandonamos el cuerpo físico en el momento de la muerte, sino que también hacemos lo mismo con el cuerpo etérico una vez grabada la película de nuestra vida. La estancia en el mundo del deseo, purgatorio y primer cielo, está basada en la película de la vida pasada, reviviendo y sintiendo el mal que hemos hecho a otros en el purgatorio y visualizando también lo bueno que hemos hecho y la felicidad que hemos sentido en el cielo. Pero como en realidad el mundo de deseos es un estado de conciencia con muchas divisiones de conciencia, no se puede asegurar dónde va cada difunto, ya que eso también tiene que ver con su desarrollo espiritual, sus ideales y su apego no a lo terrenal. A diferencia de los cuerpos físico y etéricos que no tienen relación directa con la naturaleza emocional y con la mente, el cuerpo de deseos sí la tiene. El cuerpo de deseos es el cuerpo de las emociones, sentimientos, pasiones, anhelos, etc. y con él está muy compenetrada la mente con sus hábitos de pensamientos y manera de pensar. Así es que, cuando los cuerpos de deseos quedan abandonados, siguen siendo el mismo en su naturaleza como lo era durante la vida y hasta que le abandone el alma para seguir su camino hasta su propio mundo, donde descansará hasta un nuevo renacimiento. Esto significa que ese cascarón, como se le suele llamar, puede responder aún a muchos de los posibles contactos que he mencionado con sus mismos hábitos y expresiones, pero con la excepción de que estas son automáticas y no inteligentes. Este cuerpo puede expresarse a través de un medium, acudir a sesiones espiritistas, responder allí donde se encuentre a otras entidades que le conozcan, etc. Pero nunca lo podrá hacer con razonamiento porque la mente y la voluntad no se encuentran en él. La voluntad pertenece al espíritu y la representa el hombre o alma desde las regiones superiores del mundo del pensamiento, tercer cielo, y la mente común con la que razonamos se sitúa en las regiones inferiores de ese mundo o segundo cielo, que es donde se va cuando se abandona el cuerpo de deseos. Por tanto, estos cascarones no tienen iniciativa, solo reflejan lo que eran, solo repiten o responden a los estímulos conocidos pero no hay intención. No se lo aconsejo a nadie, pero si algún lector ha hecho espiritismo, contactos, telepáticos involuntarios o escritura automática, habrá comprobado que mienten y desvarían y se les pilla rápidamente cuando se les pregunta, así fue al menos mi experiencia durante un tiempo. Sí, de por sí, estos temas son difíciles de comprender y de asimilar por quienes no están familiarizados con la filosofía oculta, más difíciles aún para ellos comprender cómo un cascarón puede aparentar estar todavía vivo en sus expresiones. Para tener una pequeña idea debemos de pensar que todos los hábitos, repeticiones, ideas, vicios, prácticas habituales, etc. que se hacen durante la vida dejan huella en las moléculas. De hecho, está demostrado que el carácter cambia la expresión de la cara, y estas huellas hacen vibrar la materia del cuerpo de deseos, como también ocurre con los impactos externos y respecto a los pensamientos que impulsan a la acción. Por consiguiente, como el cuerpo de deseos responde a todos esos estímulos durante toda la vida, aunque esté abandonado, es como si él mismo fuera un yo. Cualquier estudiante de filosofía sabe que las células tienden a repetir las vibraciones que reciben y por eso se forman los hábitos, las respuestas o repeticiones inconscientes y, en definitiva, las respuestas automáticas. Pues de la misma forma que nosotros creamos hábitos de acción, de emociones y de pensamiento, así el cascarón lo expresa en su propio mundo, aunque ya no esté habitado por el hombre.
Por eso, y dependiendo de la profesión, cultura, moral, inteligencia, estudios y demás que haya tenido y sido en la vida, así podrá dar respuestas con o sin sentido o con más o menos razonamiento, pero siempre faltará la originalidad y los pensamientos independientes como los que puede crear el verdadero yo ego. Para que el cascarón tuviera voluntad, debería estar el ego conectado a él y a su cuerpo mental, pero una vez abandonado el cascarón solo puede dar muestras de conciencia si se pone en contacto con el cuerpo mental del medium. Entonces el cascarón se encuentra en un estado similar a una persona semiconsciente en un lugar desconocido, es decir, el cascarón recibe una porción de la conciencia del medium en estado de trance, y a partir de ahí, si el cascarón buscaba un medio de expresión para comunicar algo, lo hará a través del medium. Se han dado casos, sobre todo en el siglo pasado, en que la simpatía magnética era tan notable entre el cascarón y el medium y algún otro acompañante que el cascarón, una vez que ha compenetrado el aura de lo de los presentes, manifiesta más facultades perceptivas como las del medium, pero no podrá expresar claramente las de la entidad que le habitaba. Supongamos que un medium poco desarrollado y de pocos escrúpulos se pone en trance y en sintonía vibracional con un cascarón astral de una persona lujuriosa y sensual que en su vida se ha visto dominado por el deseo del sexo. Supongamos que esta persona ha fallecido de accidente siendo joven y que su familia desea contactar con él por medio de un medium, sin saber que con quien van a contactar es con un cascarón. El cascarón les servirá de poco porque en cuanto se vea vitalizado y con cierto grado de conciencia, intentará satisfacer esos deseos lujuriosos y esas pasiones que aún tiene grabado. En esos casos es muy posible que actúen como los incubos y sucubos de los que tanto se hablaba en la Edad Media. Está claro que si esto se hiciera con la entidad, se pasaría muchos años apegado a la tierra buscando placer, pero también retrasando mucho su evolución. De ahí la necesidad de repetir que a los muertos hay que dejarles que vivan en paz en el más allá porque, si atraemos su atención invertiremos su progreso espiritual. Es más, sabiendo que, como un músculo, cuanto más se repite algo más se fortalece, los familiares nunca deberían recordar hechos del pasado, placeres, hábitos, etc. del fallecido porque estarían estimulando algo que debe olvidarse. Por eso, repito, no se invoque ni se haga nada para llamar la atención del fallecido, simplemente ore por él, piense en que está muy bien y haga, si quiere, unas misas en su nombre, pero poco más. Todos sabemos lo fácil que es caer en un vicio, estamos tan dominados por los deseos y los placeres que nos cuesta ejercer la voluntad y la razón para evitar hacer o caer en el mal. Y lo peor es que estamos tan acostumbrados a esta forma de vida que casi nos hacemos autómatas en la manera de actuar, de hablar y de pensar. Pues bien, basándonos en estos hechos del mundo físico, puesto que todo lo que somos y expresamos tiene relación con lo que el cuerpo de deseos ha ido grabando desde su nacimiento, es fácil de entender que cuando un cascarón acude a una llamada espiritista o mediúmnica, que gracias a Dios cada vez hay menos, está adquiriendo nuevos hábitos por medio de lo que recibe de esas personas. Y como, por lo general, las personas que practican esto no son precisamente muy espirituales, se suele hacer por ignorancia, por diversión o con malas intenciones, o no saben con qué fuerzas están jugando, pueden arrepentirse. Suele ocurrir que hacen cosas de poca moral que alcanzan a la entidad, resultando que esa entidad se puede hacer más inmoral de lo que era en su vida pasada. En mi corta experiencia sobre esto hace muchos años, pude conocer a entidades burlonas, buenas y malas, hasta que un día, sin saber quién o qué era, nos echó un sermón, en el más positivo sentido de la palabra, que comprendimos el mal camino que habíamos elegido para entretenernos y para investigar en el más allá. Espero que se hagan una idea y que razonen los que leyendo estos párrafos tengan ganas de hacer espiritismo. Ni yo ni nadie del grupo que lo practicábamos cayó en manos de ningún espíritu, pero sí aseguro que si hubiéramos continuado algunos meses más, quizás hubiera salido una persona perjudicada. Basándonos en lo dicho en los últimos párrafos, ¿qué creen que pueden encontrar los que pretenden contactar con sus seres queridos si les responda un cascarón de algún ser malvado, alguien apegado a la tierra, o un elemental que está utilizando dicho cascarón?
Los interesados en el espiritismo o en buscar a algún ser querido en el más allá deben saber que la propia maldad, el egoísmo y el apego a los placeres terrenales pueden hacer que un ser se desconecte de su verdadero yo y se quede pululando en la tierra a la espera de una oportunidad de contacto o de obsesión. Aunque estos seres terminan desintegrándose, lo cierto es que pueden hacer mucho mal. Puesto a explicar lo que pueden encontrar los que buscan un contacto con un ser querido fallecido, no quiero olvidarme de los llamados elementales, unas fuerzas semi-inteligentes que se apropian de dichos cascarones para utilizarlos como vehículos y hacerse pasar por lo que no son en las sesiones espiritistas y para burlarse, jugar malas pasadas o amedrentar a los presentes. Estos elementales utilizan al cascarón y la vitalidad de los mediums para actuar físicamente, ruidos, golpes, contactos físicos, etc. Solamente, y aún así con mucha precaución e inteligencia, cuando los practicantes son de naturaleza espiritual y sus ideales y deseos son elevados, quizás encuentren a una entidad de similar naturaleza espiritual que quiera intervenir para aconsejarles o guiarles, como creo que ocurrió en el grupo donde yo estaba allá por el año 1980. Estos seres suelen estar en el primer cielo y dedican algún tiempo, como los llamados auxiliares invisibles, a ayudar a la humanidad incluso en casos de catástrofes y accidentes. Pero más elevado aún que estos seres están los que ya no necesitan renacer y que han renunciado a su estancia en ese lugar que los hinduistas y budistas llaman nirvana para dedicarse a ayudar a la humanidad por propia compasión y amor. Es evidente que estos no contactan con esos mediums de que hablamos, sino con personas que son elegidas porque su desarrollo espiritual está pronto para ser discípulos o iniciados y colaboradores en la obra de Dios. ¿Por qué mueren niños al poco tiempo de nacer? Como complemento de esta respuesta y para mejor comprensión del lector de lo que se va a tratar, es necesario que tenga claro en su mente el esquema de los mundos donde el ser humano está evolucionando actualmente y el hecho de que los dos mundos superiores, donde vamos después de la muerte, son de materia tan sutil que se mezcla con la física. De esa misma forma hay que entender que el hombre tiene varios cuerpos, además del físico, también de diferente grado de densidad, igualmente que los mundos, que se interpenetran y que están conectados entre sí como lo están los átomos con los protones y los neutrones. Son muchas las respuestas que se pueden dar a esta pregunta, pero antes de darlas es necesario recordar la principal causa por la que un niño muere siendo aún pequeñito. Cuando una persona muere debe llevarse la película de su vida que ha ido grabando en un átomo situado en el corazón, pero para hacerlo y dependiendo de lo que pueda aguantar sin dormirse, puede necesitar entre varias horas y 3 días y medio aproximadamente. Si en el transcurso de ese tiempo se interrumpe la concentración que ese ego tiene, perderá esa parte de la película que no ha sido visualizada conscientemente, lo que significa que no podrá extraer ningún adelanto espiritual de ella cuando pase al purgatorio y al cielo situados en el mundo inmediatamente superior llamado mundo de deseos o emocional. Dicho esto, no tenemos que hacer nada más que razonar cuántas cosas o hechos y qué personas pueden impedir que un recién muerto esté lo suficientemente tranquilo y en paz como para poder prestar atención a esa película que, en casos excepcionales, algunas personas que han estado a punto de morir han visto pasar en unos segundos. La lista puede ser larga, por ejemplo, los propios llantos de los familiares y amigos, las manipulaciones que puedan hacer al cuerpo a nivel científico o médico, todas las clases de muerte normalmente cualificadas de horribles, la gran mayoría de los que mueren en la guerra, etc. En estos casos suele ocurrir que, o no se graba la película porque se destruye, muerte en un incendio o la propia incineración antes de tiempo, o se graba poco o muy superficialmente, lo que trae como consecuencia que los resultados del purgatorio y del cielo sean muy débiles y, por consiguiente, volverá a ser casi la misma persona que era cuando renazca. En el mundo de deseos se extrae moral y espiritualmente los resultados de lo que se hizo en la vida pasada en el mundo físico. Si no ha habido una correcta atención y grabación, no puede haber una correcta extracción, ni tampoco se graba en forma de conciencia y de carácter el resultado de la visión que allí se tiene sobre la vida pasada, es decir, primero, si hicimos sufrir a otros no sufriremos en el purgatorio, pero tampoco asimilaremos ese estado de conciencia de culpabilidad que hace que en la próxima vida nos advierta antes de volver a hacerlo.
Segundo, si hemos sido serviciales y generosos con los demás, tampoco vamos a sentir ese gozo y esa felicidad o alegría que sentimos y que sentían las otras personas cuando así actuábamos. Tercero, si no hay resultados de la vida pasada, no adquiriremos un carácter fuerte para no hacer el mal, ni tendremos deseos o inclinaciones para hacer el bien, ni seremos fuertes ante las tentaciones, ni tendremos una fuerte voluntad para alcanzar nuestros objetivos e ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un ego o alma renace en una familia, no siempre es porque tenga deudas kármicas con ella, también puede ser porque esa familia y su posición tiene y son lo que necesita esa alma para que pueda continuar su progreso espiritual a la vez que liquida todo lo que pueda del mal karma que creó en su anterior vida. Pero hay casos en que esa familia cambia tanto por diferentes circunstancias que ese ego ya no puede obtener el beneficio que se había calculado en los mundos superiores antes de renacer y, entonces, muere para que los ángeles del destino le busquen otra familia. Sin embargo, si esa familia volviera a su anterior y positiva forma de vida, por ejemplo, unas personas que consiguen salir de la droga después de haber caído durante unos años, es muy posible que ese ego volviera a renacer entre ellos. Hay casos en que un niño muere porque esa alma está en deuda con la ley de consecuencia y, aunque opino que esa deuda se puede saldar salvando a otros, lo cierto es que puede ocurrir aunque causara la muerte de otras personas sin ninguna intención. Una negligencia o irresponsabilidad puede causar un accidente, de coche, medio de transporte público, incendio, etc., donde puede morir alguien, por tanto, de esa causa tiene que haber un efecto que sirva como lección. Y es en estos casos cuando, aun habiendo sido involuntariamente, puesto que somos libres y tenemos voluntad propia, muere como niño aprovechando la deuda de unos padres que deben sufrir esa pérdida. Por supuesto que los padres que maltratan y maleducan a sus hijos sin estar así provisto, o los que les desprecian y demuestran falta de cariño y de interés por su bienestar y por su desarrollo, entran también en los casos de muerte de niños en alguna vida futura de ellos. Otro caso muy común es el de los padres que evitan por todos los medios a su alcance tener hijos, obstaculizando así la posibilidad de que un alma, como ocurrió en su caso, pueda renacer para continuar su evolución. Es obvio que solo los que tienen la capacidad de salir de su cuerpo físico voluntaria y conscientemente para ir al mundo de deseos pueden comprobar y hacer un seguimiento de varias vidas de un alma, pero, aún así, hay que admitir que solo las jerarquías superiores más próximas a nosotros, ángeles y arcángeles, son los encargados de administrar el karma y de planificar los destinos de los hombres. Por consiguiente, nadie sabe como ellos cuáles son las posibles causas de la muerte de un niño. Se han podido dar casos en que una familia normal haya comenzado a interesarse por una religión cristiana o por la filosofía oculta y haya dado tal cambio positivo que algún niño que se les muriera en el pasado vuelva a renacer para recibir esas nuevas enseñanzas que están adquiriendo los padres. También se pueden dar casos en que un alma haya agotado el tiempo de estancia en los mundos superiores, pero no coincida en el tiempo con el renacimiento de otros egos con los que tiene deudas pendientes, entonces renace de unos padres que deban pagar la deuda de esa pérdida infantil para sí, luego esperar en el cielo a que renazcan otras almas con las que tenga alguna relación del pasado. Como las personas que mueren, sobre todo violentamente, no pueden concentrarse correctamente, queda claro que no graban su vida en el cuerpo de deseos y, por tanto, tendrán que hacerlo en otro futuro. Dado que en estos casos no se puede extraer la quintesencia de las experiencias, los ángeles del destino buscan la manera de que pueda renacer cuanto antes de acuerdo a sus deudas y a la relación que pueda tener con otras personas con las que, generalmente, ya se ha tenido contacto, o simplemente porque esas personas deban pagar una deuda relacionada con la pérdida de niños. Entonces, el alma renace como niño y al poco tiempo muere, suele ser antes de los 7 años, teniendo solamente los 2 primeros cuerpos completos pero no los cuerpos de deseos y mental que nacen o terminan de formarse a los 14 y a los 21 años respectivamente. Cuando se muere normalmente se pasa primero por el purgatorio para purificar el cuerpo de deseos y después por el cielo para grabar todo lo positivo que nos servirá como aliciente para seguir haciendo el bien en la próxima vida.
Pero cuando los ángeles hacen morir a un niño para compensar la quintesencia que perdió de la anterior vida, llevan a esa alma, niño, directamente al primer cielo y allí la enseñarán todas las lecciones que debió de aprender en el mundo de deseos en su anterior vida. Esto es lo que ocurre respecto a una muerte violenta o cuando se incinera el cuerpo rápidamente y no se puede extraer la película grabada en los dos éteres superiores de los 4 que componen el cuerpo etérico. Pero, aunque muchos lectores e incluso estudiantes de ocultismo no lo crean, algo similar ocurre por el simple hecho de que los familiares y amigos estén llorando y quejándose delante de él porque esa alma dejará de concentrarse en el panorama de su vida para atender a esas personas intentando explicarles que se encuentra bien y que no le pasa nada. Entonces la grabación en el cuerpo de deseos no suele ser tan profunda y, como consecuencia, no podrá revivir plenamente los hechos en el purgatorio y en el cielo y, por tanto, no podrá extraer todo el beneficio que debería respecto a no hacer el mal y a seguir haciendo el bien. Aquí no se habrá perdido toda la vida, pero sí una gran parte de ella, como cuando un espectador está medio dormido viendo una película. En estos casos la persona vuelve a renacer entre los que le lloraron y lamentaron su pérdida, para morir poco después y pasar al primer cielo. Una vez en el cielo aprenderá las lecciones que perdió y que necesitará para la vida respecto a lo emocional y sentimental del mundo de deseos. Allí permanecerá, generalmente, hasta no más de 20 años para así renacer como cualquier otra alma, pero nacerá con esas lecciones impresas en su cuerpo de deseos para que sus ideales e inclinaciones sean más nobles. Por otro lado, hay que decir que esta ayuda le sirve para afrontar la vida por muy dura que sea. Hay casos en que son las mismas personas que entorpecieron al alma los que le cuidan y enseñan en el cielo, pero los padres tendrán su papel muy importante mientras el niño viva. Según hemos dicho, se entiende que cuando un niño muere no ha alcanzado aún la edad suficiente como para haber desarrollado el cuerpo de deseos ni el mental, por consiguiente, esa alma solo tiene activos los cuerpos físico y etérico. Siendo esto así, se deduce que el niño no es responsable de sus actos ante la ley kármica de consecuencia, ya que son esos cuerpos los que le hacen adulto por medio de sus expresiones y de sus actos de acuerdo a la naturaleza de sus deseos, emociones y pensamientos. Como los cuerpos que no han nacido, de deseos y mental, no pueden morir, y en este caso tampoco se ha podido grabar en el cuerpo de deseos las experiencias de la vida, el alma de un niño no pasa por el purgatorio, sino que va directamente al cielo. En esos casos, y como es lógico, nada entorpece a esa alma puesto que nada tiene que grabar, lo que significa que tampoco hay motivos para lamentar su pérdida, aunque se entiende que en el presente estado evolutivo de la humanidad sea así, puesto que van a un lugar donde seguirán siendo niños durante unos años, pero aprenderán las lecciones necesarias para que no pierdan su grado evolutivo. Según investigaciones de personas iniciadas que han analizado esos hechos en el mundo de deseos, estando fuera de su cuerpo físico, parece ser que esas almas no suelen estar más de 20 años aproximadamente y suelen renacer en la misma familia que tanto lamentó su pérdida. Por otro lado, hay que decir que si coincidiera que en el cielo esté algún familiar de ese niño, suele ocurrir que sea él quien se haga cargo del niño mientras aprende el efecto de las diferentes emociones buenas y malas. De esta forma el niño recupera con creces lo que perdió y estará listo para preparar un nuevo destino como cualquier otra alma, de manera que pueda continuar su evolución aquí en el mundo físico. Quiero pensar que hoy habrán cambiado las cosas en algunas iglesias y, como consecuencia, ya no se digan las mismas cosas que se decían hace años. Por ejemplo, se decía que si un niño muere sin ser bautizado iba a no sé qué lugar que no es el cielo, y si lo está sí que va al mismo. Esta es otra de las teorías que, en mi opinión, han hecho mucho daño a los creyentes porque, además de injusto, no tiene sentido que tenga la seguridad de ir al cielo mientras los adultos ponemos en riesgo esa posibilidad a lo largo de la vida, pudiendo terminar en el purgatorio o en el infierno. Las enseñanzas esotéricas afirman que los niños van todos directamente al cielo. Si son muy pequeños pueden estar un tiempo en un estado de inconsciencia, pero si son lo suficientemente grandes como para jugar, gozarán de toda clase de juegos y placeres que le beneficiarían. Como he dicho, los niños son cuidados por familiares y por almas amantes de los niños que les ayudan a cumplir sus sueños y a crear lo que les guste, incluyendo una nueva imagen de ellos mismos.
No es, por consiguiente, más consolador saber que un niño ha dejado su cuerpo físico para adelantarlo atrasado en su desarrollo y para renacer en unas condiciones más favorables. El cielo del hombre común, primer cielo en la filosofía Rosacrucian de Bachan en la hindú, es un lugar, o mejor dicho, un estado de conciencia donde solo hay felicidad y donde no cabe nada del sufrimiento o de la amargura que se dejó atrás en el purgatorio. Y esto es así porque el ego que se encuentra allí está muy lejos ya de recordar su vida anterior y porque ya pasó por el purgatorio para eliminar de sí mismo hasta la más mínima muestra de mal. En el cielo se revive y se asimila el bien y se alcanzan las aspiraciones que el hombre tuvo aquí en la tierra. Podríamos calificarlo como lugar de reposo donde el alma disfruta de lo más elevado, moral y espiritualmente hablando, que ha imaginado y deseado en la tierra, pero eso no significa que sea un lugar de inactividad. Por tanto, los niños también van a clase con sus familiares o, si no los hay, con otros egos que en su anterior vida fueron verdaderos amantes de los niños. Quien haya visto la película Más allá de los sueños de Robin Williams recordará que la materia de ese otro mundo donde están los muertos es de tal plasticidad y tan maleable que se puede hacer con ella los más maravillosos paisajes, cuadros, etc. Esto quiere decir que tanto los que cuidan a los niños como los propios niños pueden construir los más hermosos y vivientes juguetes de tal manera que su estancia en ese cielo es un juego. Como este mundo de deseos es también emocional, es muy fácil grabar en la materia de deseos que formará el futuro cuerpo de deseos de esa alma, todas las enseñanzas concernientes al bien y al mal, o a la felicidad y a la desdicha para que renazcan con esa preparación para afrontar su futuro destino. Es más, yo diría que hay almas que renacen con una nobleza y unas cualidades por encima de lo que les correspondería si su muerte y renacimiento hubieran sido como cualquiera. De hecho, los ángeles hacen morir a niños algunas veces porque comprenden que su débil carácter y lo que están aprendiendo no les va a permitir hacer frente a su destino, entonces, reciben el fortalecimiento adecuado en el cielo a la vez que les libran de sufrimiento en la tierra. En los tiempos presentes ya no mueren tantos niños, principalmente porque no hay guerras y porque ya no se llora ante los muertos ni se les molesta tanto como antiguamente. Esas dos causas, entre otras, fueron las que más causaron muertes de niños en el pasado en accidentes, pero hoy el terrorismo todavía tiene sus malos efectos sobre los muertos. Aunque hemos inventado el tanatorio, no hemos adelantado gran cosa puesto que el ego está flotando sobre su cuerpo y se entera de todo lo que ocurre a su alrededor. También es cierto que cuando alguien muere siempre hay alguien que está a su lado y le aconseja, pero si el difunto está pendiente de las lamentaciones de sus allegados, perderá la concentración sobre la película de su vida y tendrá que renacer para volver a morir como niño. Y es que nos queda mucho aún para comprender que la vida, la verdadera vida, está más allá del mundo físico y que, lo mismo que preparamos todo para la venida de un nuevo ser, deberíamos de preparar un ambiente de paz y de felicidad interna cuando un familiar o amigo se va. Hay países y casos en que pueden mantener el cuerpo del fallecido hasta esos 3 días aproximadamente que tarda en recopilar la película de su vida, pero, por lo general y más concretamente en España, la ley no permite mantener el cuerpo en frío esos días para después incinerarle. Por este motivo, es importante que la sociedad tome conciencia de que a un recién fallecido no se le debería tocar para nada durante ese tiempo, así como luchar para que se cambien las leyes para que se respete nuestra última voluntad al respecto. Si de verdad queremos ayudar a nuestros seres queridos cuando fallezcan, dejémoslos en paz, en silencio y en la soledad mientras les enviamos toda clase de pensamientos, sentimientos y deseos benefactores, o simplemente oramos a Dios por su alma. Todo lo que les enviemos en forma de pensamientos y sentimientos les llegará y les ayudará a pasar ese trance de separarse de nosotros. Cuando el ego que acaba de abandonar para siempre un cuerpo físico de un niño pequeñito queda libre, no nota mucha diferencia entre ese cuerpo físico y el mundo de deseos porque no le ha dado tiempo a acostumbrarse a él y su conciencia está más enfocada aún en los mundos superiores que en el físico. Sin embargo, cuando el niño tiene unos años hasta un máximo de 12 o 14, el ego sí nota algo más el hecho de estar libre del cuerpo físico, aunque no tanto el ambiente.
Y digo que no hay mucha diferencia entre el ambiente físico y astral para un niño de pocos años, porque allí va a tener una vida infantil como aquí, donde podrá gozar plenamente de sus placeres, juegos, etc. Allí no cabe la posibilidad de que se aburran, de que el tiempo se haga pesado o de que haya prohibiciones o regañinas como aquí, y más aún porque se ven cuidados por seres bondadosos y amantes de los niños que se encuentran allí o incluso por sus padres y familiares. Los niños allí se convierten en los héroes que aquí en la tierra se imaginaban ser, construyen los juguetes que quieren y obtienen las respuestas que buscan automáticamente sin necesidad de preguntar como lo hacían aquí. Algún día llegará en que cada vez haya más personas capacitadas para ver el mundo de deseos y entonces comprendan que lo que llamamos muerte no existe. Cuando un niño muere, en su conciencia no ha perdido a los padres porque los sigue viendo tanto de día como de noche. Un niño puede ver el cuerpo emocional de sus padres durante el día mientras hacen sus cosas cotidianas, pero si es por la noche, esos padres van, como hacen todos los humanos, al mundo de deseos donde se verán atraídos hacia su hijo por el lazo que aún les une, es decir, por el amor, los recuerdos, el pensamiento, etc. Los padres que han perdido un hijo pequeño no son conscientes de que él puede verlos en un estado similar al que tenían aquí en la tierra. Y como en ese mundo emocional o de deseos no hay noches ni días, para el niño es un estado de felicidad, donde está entre personas que lo aman, le entretienen y le enseñan, estén en cuerpo físico o no y sean humanos o de otras jerarquías. Los niños que mueren para recuperar las enseñanzas que perdieron en su última vida pueden estar en el cielo aproximadamente unos 20 años y no suelen cambiar de imagen ni tampoco hacerse mayores. Pero, como hemos dicho, la materia emocional es muy maleable e influenciable por la voluntad y el pensamiento. Y quizás por eso se dan casos en que un niño que haya muerto con más de 6 o 8 años se le pueda ver con más edad y con otras ropas e indumentaria ya que, por su edad, cabe que él mismo quiera revestirse así para aparentar ser mayor o de otra forma. Pero debe quedar claro que esos hechos son pocos y suelen durar poco tiempo porque se mantienen gracias a la fuerza de voluntad. Su imagen normal es la que tenía cuando dejó el cuerpo físico que es la materialización del cuerpo etérico. Es hasta tal punto manejable la materia emocional que cualquier ego podría tomar la imagen de un niño o de cualquier persona para presentarse ante sus familiares gracias a un medium. Es más, a veces utilizan los cuerpos emocionales abandonados para ello. Se entiende perfectamente que los padres de un niño sufran por su pérdida, pero sabiendo que la muerte se produce para el propio bien de esa alma y para que tenga un futuro mejor gracias a lo que aprenden mientras son felices en el cielo, no deberíamos ser algo menos egoístas,